Esta es la estantería de mi despacho. Tenemos muy buenos despachos en este centro y unas estanterías enormes que me imagino que todas tenemos cubiertísimas de materiales. En mi caso, más que libros, podéis ver que hay muchas carpetas que contienen cosas ya leídas, fotocopias o materiales o artículos, pero también algunos libros en los que yo he colaborado, revistas para las que he trabajado y algunos libros que actualmente necesito para mi trabajo. Mi área de trabajo es la antropología y por lo tanto mis libros, bueno, no únicamente son de antropología, pero tienen que ver con la cultura, en general la cultura como concepto, pero también la cultura popular. Por eso me interesan mucho las frases, las expresiones cotidianas y también algunas imágenes que tienen que ver con la creación cultural, no en un sentido de gran cultura, sino a veces en cuestiones de vida diaria, vida cotidiana, etc. Pero claro, en las estanterías no solamente ponemos libros, también ponemos otras muchas cosas. En mi caso, muchas fotografías, porque me gusta la fotografía y me gustan mucho las caras de las personas, y también algunos objetos con mensajes. Muchos mensajes que me resultan sugerentes o que son significativos para mí, algunos encontrados en la calle, otros encontrados en otros libros. Y bueno, pues no creo que sea nada que tenga mucho que ver con una estrategia de estética, pero realmente en casi todas las estanterías aparece siempre alguna idea de equilibrio o de orden o de caos o de belleza o de cualquier elemento que nos identifica no solamente intelectualmente sino también emocionalmente. Obviamente siempre una parte de la estantería la dedicamos a, bueno, pues a los libros o a los trabajos que se han publicado en los que hemos participado. En mi caso solamente hay unos pocos, son estos de aquí. Y yo sobre todo valoro más o tengo especial cariño a algunos de ellos que además son libros colectivos y sobre todo dos. Uno que es un libro sobre fotografía que se llama Maneras de mirar, es este de aquí, que me parece que fue un trabajo muy bonito o un trabajo que consideramos bien hecho en un momento determinado, con Cristina García Rodero, que es Premio Nacional de Fotografía. Y el otro libro es el que es producto de un proyecto de muchos años que trataba de recoger de una manera o con un formato patrimonial los mensajes de duelo social que se depositaron en espacios públicos, fundamentalmente en las estaciones después de los atentados en Madrid del 11 de marzo, y es el libro que se llama El archivo del duelo, que es un libro que está colgado en internet y que todo el mundo puede ver. Es muy bonito también porque está hecho con mucho cuidado y procurando pues tener el mayor respeto y una ética de trabajo la más cuidada posible también. Es muy difícil escoger un solo libro que te haya influido en un tiempo de trabajo tan largo, pero yo he escogido algunos que tienen mucho que ver más bien con mi juventud por un lado y con mi formación, y por otro lado también con alguno de mis trabajos. Y bueno, uno de los libros que yo recomiendo siempre es este que se llama Tristes Trópicos, de Claude Lévi-Strauss. Lévi-Strauss es un antropólogo francés muy conocido y un antropólogo estructural, pero este libro es concretamente más bien un libro que mezcla la literatura de viajes y la literatura científica. Cuenta un viaje que él hizo por Brasil, viendo una serie de grupos de culturas bastante sencillas en la región amazónica. Y a mí este libro lo recuerdo porque fue uno de los primeros libros de antropología que yo leí. Cuando yo estudiaba eran los años segunda mitad de los años 70 y había todavía pocos libros de antropología. Si os dais cuenta, es una editorial de Buenos Aires. Había pocos libros y muchos venían de América.
y la lectura de este libro a mí me hizo sentir mucho interés, atractivo absoluto y una voluntad de aprender más antropología. Este, por lo tanto, sería un libro muy relacionado conmigo al principio de mi carrera. Este es otro libro también muy literario, muy poco quizá académico, es el que se titula en español Isi, el último de su tribu, y es la historia de uno de prácticamente el último practicante de cultura yagui, de unos nativos indígenas de la zona de California, que fue o que vivió en el Museo de Berkeley durante sus últimos años. Fue encontrado por Kreber, que era antropólogo en ese momento y director del Museo de Antropología de California, y llevado a vivir al museo. La mujer de Kreber, y no él mismo, Theodora Kreber, escribió esta biografía de este llamado Isi, que cuenta la desolación y el desastre de sentirse solo en el mundo después de la terminación por el hombre occidental de todo su mundo cultural y natural. Este es un libro que yo recomendaba siempre a los estudiantes en una época en que di clases de etnología en la universidad, y por eso lo recomiendo, porque les gustaba mucho. El tercer libro es ya un libro de un autor español con el que yo tuve cierta o bastante conocimiento y relación, Julio Caro Baroja, y este es el libro dedicado al carnaval, el primero de una trilogía dedicada a las fiestas populares en España. Este es el ciclo de fiestas rituales de invierno, después había uno que se llamaba Estación de Amor, que eran las fiestas del ciclo de primavera y mayo, y después estaba el Estío Festivo, que era un poco las fiestas de verano, cosecha, etc. Este libro, que es muy erudito, que contiene enorme cantidad de datos, pero que a la vez es muy atractivo porque nos cuenta muchas historias que todos podemos haber conocido de otras maneras. A mí me influyó mucho porque de alguna manera descubrí que estas otras antropologías de otros grupos, de gente de otras culturas, a nosotros también se podía hacer en España, es decir, que había una posibilidad de hacer antropología dentro de España y conocer cosas que no por ser más cercanas nos quedaban más cerca o conocíamos mejor. Y fue muy decisivo en realidad en la elección de mi tesis. Y finalmente un libro un poquito posterior, porque esos libros son libros de los años 70, o que yo he leído en los años 70 y primeros 80, es este, que en realidad para mí fue deslumbrante. Fue descubrir este proyecto de Cristina García Rodero, que es un libro publicado en 1981. Significaba también descubrir mi mundo más cercano y circundante, pero con otros ojos, y sobre todo la capacidad, o me enseñó este libro lo que puede ser una visión, una vista, una posibilidad de entendimiento privilegiado de cosas que a veces no hace falta ni palabras para contarlas, porque todas las palabras y los significados están en estas imágenes, algunas maravillosas, también de nuestras fiestas, también de nuestro mundo más cercano, de nuestro propio mundo cotidiano. Y me parece también que es una manera de reivindicar que muchas veces el conocimiento no solo depende del discurso oral, del discurso escrito, sino que hay otras maneras de mirar.